hoy les voy a estar hablando un poquitito de las estrategias de testing. Espérame un momento. Ok. Nuestra agenda para el día de hoy es qué es un test strategy, los tipos de testing strategies que tenemos, o por lo menos los más importantes o los más populares, las diferencias entre un test strategy y un test plan, test strategy workflow, ese va a ser nuestro punto número 4, cuáles secciones debería de incluir un test strategy y por último los questions or comments que ustedes tengan. Como dijo Andre, podemos usar el chat, podemos levantar la manita, podemos usar el Q&A, como ustedes gusten. Ok, ¿qué es el Testing Strategy? Ok, el Testing Strategy es uno de los documentos más importantes que nosotros tenemos en el testing. ¿Qué es en general? Es un plan que va a definir el approach del testing o lo que nosotros, el approach que vamos a seguir en el proyecto. Va a tener una descripción rápida de las áreas o de de las secciones que nosotros tenemos que completar, digámoslo así. ¿Cómo podemos escribir un test strategy eficiente o efectivo? Pues es muy sencillo. En esta parte tenemos que juntarnos todos los QAs que pertenezcamos a un proyecto o a una compañía y pensar, analizar, hacer un brainstorming con el fin de que nosotros incluyamos todos los requerimientos y no dejemos nada por fuera. ¿Ok? Importante en el test strategy es que el test strategy se va a centrar demasiado en los riesgos que puede tener un proyecto, en los tipos de testing que nosotros vamos a realizar y las entradas y las salidas que podemos tener. ¿Ok? ¿Qué es otra cosa importante que hay que mencionar aquí acerca del testing strategy? Es que este testing strategy o según la documentación se utiliza a nivel corporativo. Es decir, cada una de las empresas debería tener un testing strategy. ¿Qué es lo que sucede? Y necesito hacer una aclaración acá, es que empresas como Gap, por ejemplo, que nos dedicamos a hacer outsourcing, cada uno de los clientes es una empresa diferente. Entonces, definir un test strategy que aplique para toda la compañía, a veces no viene siendo como lo más ideal. Nosotros podemos tener un template, pero cada uno de los proyectos tiene una razón de ser diferente. Puede ser que a mi proyecto le aplique o al proyecto de alguien más le aplique el template, pero puede ser que otras personas lo necesiten ajustar si nosotros ya tenemos uno. Cabe mencionar que al final de esta charla vamos a estarles enviando un template a todas las personas que participaron o se registraron. Entonces, por eso les menciono que no es algo que está escrito en piedra. Perfectamente ustedes lo pueden cambiar, editar las secciones, eliminar secciones o incluir secciones nuevas. Eso es para que estemos claros por ahí. Ok, tenemos tipos de testing strategies que son realmente importantes. Ustedes saben que el software o el mundo del desarrollo de software constantemente está en cambio, más nosotros que estamos unidos al mundo Agile, nosotros nos ajustamos a los cambios, entonces puede ser que estas estrategias que son de las más populares que estén aquí, pues eventualmente sean diferentes o se agreguen nuevas, o también es muy posible que en mi proyecto o en mi compañía yo utilice varias de estas estrategias juntas. Es lo que nosotros decimos y lo que siempre hemos hablado cuando estamos o hacemos referencia a metodologías ágiles. Nosotros nos ajustamos al cambio y utilizamos lo que mejor se ajuste al proyecto en el que estamos trabajando. Entonces, de primero tenemos las estrategias analíticas. ¿Qué son las estrategias analíticas? Las que se basan en riesgos y en requerimientos. Creo que es una de las más populares, de las más usadas, porque casi siempre nosotros, no, casi siempre no, siempre vamos a tener requerimientos de parte de un cliente. En cualquiera de los software tenemos nosotros requerimientos nuevos y también tenemos riesgos. Entonces, en esta estrategia vamos a tomar o los riesgos o las estrategias o los dos, ¿ok? Luego tenemos el Model Base. ¿Qué es? Vamos a tomar un caso específico o una situación específica o una situación deseada. Y vamos a trabajar en un modelo usando esa situación que ya seleccionamos. ¿Qué es importante mencionar acá?
Cuando nosotros decimos que vamos a utilizar una situación existente o específica o algo deseado, vamos a hacerlo usando la información de producción. Es decir, yo voy a configurar toda esa estrategia pensando en el hardware que voy a utilizar, si voy a tener third parties, configuraciones especiales. Todos esos tipos de detalles yo los voy a tomar en cuenta en mi estrategia porque estoy dando un punto muy específico. Por eso es que nosotros tenemos que incluir esa información en nuestra estrategia. Luego tenemos la metódica y la Standards Compliant. Aquí tenemos un detalle. Estas dos estrategias son bastante similares. La metódica es el simple hecho de seguir un estándar, un checklist o un set de condiciones definidas por alguien. Ese alguien puede ser un comité, puede ser, digamos, un gobierno, puede ser un departamento de gobierno, y después tenemos las Standards Compliant, que viene siendo algo bastante similar, que es seguir un proceso o un estándar ya establecido. La diferencia entre la metódica y la Standards Compliant es que casi siempre el Standard Compliant está muy enfocada en lo que tiene que ver con medicina. Entonces es como lo que usa el FDA en Estados Unidos, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con sistemas enfocados en equipo médico o sistemas que llevan control de pacientes, están más enfocados en esa parte. Ya tenemos un estándar definido y se va a seguir el testing conforme a ese estándar. Es igual que el metódico habla ya más como seguir un ISO, por ejemplo, o algún otro estándar que esté definido. Como les explicaba, la diferencia prácticamente es que uno está enfocado en el área médica y el otro aplica para cualquier tipo de empresa. Luego tenemos la reactive, y esta reactive es algo que muchas veces nosotros utilizamos y se usa muchísimo con otras estrategias. Ya tenemos un software trabajando en producción, es algo que sucede bastante o bien frecuente, y entonces ya nosotros tenemos ese software y lo que nosotros nos vamos a basar es en las pulgas o los issues que aparecen en producción. Entonces es una estrategia que va a usar eh, ya el software funcionando. ¿Por qué esta estrategia nos es útil? Porque resulta que a veces cuando nosotros movemos código a producción, pues nos vamos a dar cuenta que hay algunas áreas que tienden a fallar más que otras. Por más que nosotros queramos que el software sea perfecto, que funcione perfecto cuando estamos en producción, podemos tener bastantes problemas o pueden haber problemas. Hay veces no tenemos toda la configuración como en producción, en los ambientes de pruebas. Entonces ya cuando sale a producción nos podemos enfrentar a situaciones complejas. Esta estrategia lo que va a prever es que nos centremos en esas áreas donde nos están saliendo como bastantes problemitas. ¿Ok? Después tenemos la consultative. Esta está enfocada en hacer consultoría prácticamente, es como la palabra lo dice. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Es una estrategia que se basa en que nosotros como testers tengamos una continua comunicación con los key stakeholders. De esta manera nosotros vamos a conocer perfecto los business rules, qué es lo que ellos quieren lograr o cuál es el scope que nosotros deberíamos alcanzar. Entonces, cuando tenemos esta comunicación directa con ellos, nosotros vamos a enfocar nuestra estrategia en las áreas que para el cliente son más importantes. Por eso, cabe mencionar aquí que hablamos de key stakeholders, porque esos stakeholders son los que nos van a marcar definitivamente la pauta de lo que tenemos que seguir. Y por último tenemos el regression hours, que este regression, como la palabra lo dice, nos vamos a enfocar en que nuestro producto, tratar de reducir lo más posible los riesgos, tanto en el área funcional como no funcional. Esta estrategia es de las más usadas cuando nosotros vamos a hacer automatización, porque nos vamos a centrar en cumplir todos los posibles requerimientos. Es una de las mejores estrategias cuando tenemos continuous integration y nos va a funcionar perfectamente. Ok, dame un segundo. Ok. Tenemos una diferencia que creo que eso es lo que muchas veces nosotros nos preguntamos
¿qué es la diferencia entre un test strategy y un test plan? Hay veces, ni hasta en las entrevistas no sabemos ni diferenciar qué es un test strategy y qué es un test plan. En la documentación de qué es un test strategy y qué es un test plan, se va a decir, por supuesto, y a grandes rasgos, que el test strategy está enfocado en una estrategia que va a crear una organización o una compañía. Como les mencionaba hace un ratito, el test strategy se puede definir para cada una de las empresas. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos outsourcing? Nos enfrentamos a diferentes clientes que yo puedo estar con un cliente una temporada y otra temporada voy a estar con otro cliente. Lo que le funcionó a mi primer cliente no necesariamente le va a funcionar al segundo cliente. Entonces, por eso el test strategy es algo que se define muy en particular para cada uno de los proyectos o para cada uno de los clientes o compañías con los que nosotros trabajemos. En un test strategy nosotros vamos a describir como a grandes rasgos, esto siempre que pensemos en un test strategy va a ser como a un alto nivel, que se necesita completar. Es información, aquí se menciona otra vez, que es a nivel organizacional, que se crea el test strategy y que la primera o la meta principal es definir las técnicas de testing que se van a usar en cada uno de los módulos o de las funcionalidades que tenemos. Y además, otra cosa importante que se menciona es que el test strategy es llevado o liderado por un project manager. ¿Cuál es la diferencia con el test plan? El test plan va a ser un documento muchísimo más en específico. Ya no vamos a ir a un alto nivel, sino vamos a ir ya a detallar la situación de nosotros o de nuestro proyecto. Ahí vamos a tener ya un scope, vamos a tener objetivos, vamos a tener cuál es el peso realmente de las tareas de testing. Este es, ya como les mencionaba, una documentación que se usa a nivel de proyecto, no tanto a nivel organizacional. Y la meta del test plan es tener qué se va a testear, cómo lo vamos a testear, cuándo y quién lo va a llevar, ¿ok? Por eso es que muchas veces cuando nosotros estamos creando test suites y hablando, digamos, este sería un caso de un test plan ya en ejecución, que nosotros tenemos un test suite y a todos esos test cases que forman parte de nuestro test suite va a tener una persona encargada y vamos a tener el criterio de pasado o fallado o si lo tenemos bloqueado, por ejemplo. Por eso es que es más en detalle. Y otra cosa importante es que el test plan es manejado o llevado o liderado por un test manager, que es súper importante mencionar acá. Cuando nosotros trabajamos con proyectos ágiles, nosotros buscamos ser lo más efectivos, eficientes para el cliente y para la empresa para la que nosotros trabajemos. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a invertir el tiempo que se invertía antes en estrategias como, o metodologías como cascada, por ejemplo, que vamos a llevar ese montón de documentación que se gastaba muchísimo tiempo creando documentación para que al final la verdad fuera realmente obsoleta porque no se ajustaba a la necesidad del momento. ¿Qué se busca en equipos ágiles? En equipos ágiles se busca tener la mínima documentación posible, pero que me sirva a mí para llevar a cabo mi proyecto o mi proceso. Entonces, mi recomendación o la recomendación que, por ejemplo, manejamos en Gap es tener un test strategy general que pueda aplicar para mi cliente, pero también es como viene siendo como un tipo de test plan porque yo le voy a agregar o le puedo agregar ciertos detalles que me van a funcionar perfecto del test plan. Y de esta manera yo no voy a tener que crear un test strategy gigante y luego un test plan gigante para el mismo cliente. Entonces es mejor tener un único documento que me sirva a mí, que me sea efectivo, que yo le pueda explicar al cliente, que yo le pueda dar a conocer al cliente cuál es nuestro proceso y que sea mucho más fluido, más rápido y más eficiente. Por eso van a verlos ahorita al final que nosotros tenemos como una mezcla, digámoslo así, de los dos documentos. ¿Y qué es importante acá? Lo que dice que uno es liderado por un project manager y el otro es liderado por un test manager es otra cosa, chicos, que esto no está escrito en piedra. Lo importante aquí es que todas las personas que trabajamos en un equipo
valoremos o sepamos cuál es nuestro deber, cuáles son nuestras tareas y también ser efectivos en el proyecto. Entonces, no importa que se diga que es el project manager o que es el test manager. Aquí lo que importa es que la persona que esté a cargo de QA, que algunas veces tenemos un QA lead, otras veces no, y tenemos un equipo de QA sin QA lead, se sepan organizar para llevar esta estrategia. De esta manera no van a tener problemas ni con el cliente ni ustedes con los resultados que eventualmente van a tener que mostrar al final del sprint o al final del ciclo, la iteración que ustedes estén completando. ¿Qué podemos hablar de un test strategy workflow? Aquí es lo que yo les mencionaba, que entonces lo vamos a hacer ya más a grosso modo. Y es como el proceso que le vamos a presentar a los clientes o al cliente para el que yo trabaje, que muchas veces nosotros trabajamos con clientes que no tienen equipos de QA, entonces no tienen claro cuál sería la estrategia que debería seguir el equipo de QA. Algunas veces trabajamos con otros clientes que ya tienen todo un equipo maduro de QA y tienen una estrategia súper bien marcada. Nosotros nada más nos tenemos que ajustar algunas veces o hacer algunas sugerencias, pero nosotros proponemos esta estrategia para un equipo ágil que use una metodología ágil usando Scrum. Entonces, lo que nosotros promovemos es tener un planning meeting, que como ustedes saben es donde vamos a estimar nuestros tickets. Después, en este proceso vamos a tener a la gente de QA y la gente de desarrollo trabajando en los tickets para el sprint. ¿Esto qué es lo que va a pasar? No importa si el sprint es de 1, 2 semanas, 3 o 4, nosotros vamos a ir dividiendo cuánto tiempo nos va a tomar cada una de estas secciones. Mientras el equipo de desarrollo está trabajando con los tickets, el equipo de QA está definiendo los escenarios y a partir de los escenarios va a poder trabajar con los test cases y eventualmente va a poder crear un test plan de ejecución. Luego vamos a tener el code freeze, que es cuando ya nosotros decimos, ya no se va a mover más código a QA y ya nosotros vamos a podernos entrar en la regresión. Aquí, ¿qué es importante, chicos? Era lo que mencionaba antes con las estrategias de regresión. Si nosotros tenemos un proyecto donde automatización forma parte del proyecto, pues es genial porque podemos correr las pruebas que tenemos automatizadas. Si tenemos un proceso de continuous integration, pues ni hablar, porque igual vamos a tener automatizado todo el proceso y cada vez que se haga pase de código a los ambientes de test, pues vamos a tener una regresión que nos va a ir diciendo cuántas cosas están fallando o qué tan bien está funcionando cada uno de los releases que se hacen. Pero si nosotros no tenemos el proceso de automatización, que pasa muchísimo, aunque ustedes no lo crean, aunque estamos en una era de automatización, todavía tenemos muchísimo trabajo manual. El code freeze es bastante importante porque eso es lo que me va a limitar o va a limitar al equipo de QA qué es realmente lo que usted está revisando y va a garantizar que el código que se mueva a producción sea un código que realmente se revisó. Entonces, una vez que pasamos el code freeze, vamos a hacer una regresión. Esta regresión no es exactamente la full regression donde tenemos 1500 test cases. No, eso no es viable. Esto sería viable tal vez si tuviéramos un proceso de automatización súper maduro. Si nosotros no tenemos ese proceso de automatización, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el critical path o el happy path, como ustedes le quieran decir, y además utilizar del sprint cuáles fueron nuestros test cases más críticos o con más alta prioridad y los vamos a volver a revisar acá. Esto con el fin de asegurarnos de que nuestro critical path está funcionando perfectamente y además las nuevas funcionalidades que se agregaron también funcionan perfectamente. De esta manera, nosotros vamos a poder reportar bugs reales porque no se está moviendo código. Eso quiere decir que no vamos a tener bugs que se metieron por un nuevo release. Vamos a poder reportar bugs que tengan que ver con regresión. Eso se convertirían en nuestra prioridad. Y el equipo de desarrollo nos va a poder ayudar a arreglar todos esos bugs y de esta manera nosotros vamos a subir un código súper depurado a producción. Una vez que ya movimos nuestro código a producción o que lo depuramos, digamos, aquí también en esta área de bug fixing, o casi que al final ya nosotros podríamos tener un demo con el cliente para verificar las nuevas funcionalidades en un ambiente bastante estable.
Y luego que ya nosotros verificamos con el cliente, si es que el cliente lo quiere hacer, pues podemos mover el código a producción. Una vez que ya se terminó esta fase, pues ya podemos tener una retrospectiva con el equipo para poder evaluar qué tal nos fue durante el sprint, qué tan exitoso, qué improvements deberíamos de tener el equipo o el proceso o no sé, o la documentación que estamos llevando. Y después tenemos la reunión de refinement, que es una de las reuniones más importantes que nosotros vamos a tener, porque entonces aquí es donde vamos a evaluar en detalle los tickets que tenemos en el backlog con las prioridades que ya el cliente le ha dado. Vamos a revisar qué es exactamente lo que el cliente espera en cada uno de los tickets, cuáles son los requerimientos, cuál es el acceptance criteria, y ahí vamos a clarificar, por supuesto, si tenemos dudas, consultas, comentarios o sugerencias. Muchas veces pasa que el cliente tiene una idea, la propone, pero el equipo de desarrollo, el equipo de QA puede tener otras sugerencias mejores, más reales tal vez, ajustadas al framework o a la aplicación o a la dificultad de desarrollo en la aplicación. Pueden haber muchas cosas que pueden jugar aquí, por eso esta es una de las reuniones más importantes. Al final, cuando nosotros le presentamos esta estrategia de trabajo al cliente, el cliente va a saber exactamente qué es lo que cada uno de nosotros va a estar haciendo durante el proceso que dure nuestro sprint o nuestra iteración. Eso es lo que andamos buscando. Claridad, que el cliente sepa exacto en qué parte estamos, es lo que busca exactamente haya, el que nosotros tengamos visibilidad de cada uno de los procesos y de esta manera nosotros lo vamos a lograr con el cliente. Vamos a hablar un poquitito más ya del documento en sí, del testing strategy y qué secciones debería de incluir. Lo más importante, y por eso está en el punto número 1, es el Test Strategy Specification, y entonces aquí es donde vamos a incluir toda la carnita, digámoslo así, todo lo que es importante en el documento, qué vamos a hacer, cuál es nuestro scope, digámoslo así, qué tipos de testing vamos a hacer, vamos a especificar qué significa cada uno de estos testing o tipos de testing, porque resulta que hay veces lo que un tipo de testing significa para mí no es lo mismo que significa para todo el mundo. Por ejemplo, si yo uso una terminología como base regression, puede ser que para ustedes les parezca, no sé de qué está hablando Ana, no sé qué significa un base regression. Es por eso que nosotros también tenemos que tener una simple explicación de qué es cada uno de los tipos de testing. Esto con el fin de que cualquier persona que lea el documento lo entienda y comprenda qué es exactamente lo que se va a realizar. Por eso es muy, muy importante que nosotros seamos muy claros cuando escribimos este tipo de documentación. Otro punto importante aquí cuando escribimos la documentación que se mencionaba antes, más arriba en la primera diapositiva prácticamente, dice que nosotros tenemos que trabajar juntos. No es que Ana Carranza, que está liderando un equipo, va a decir, ah, no, es que ahora me siento yo y hago el test strategy yo y se lo vendo al cliente yo. Y entonces es algo que Ana hizo solita. No, señor, así no se trabaja. Los equipos ágiles trabajan juntos. Es muy importante que nos sentemos todos los QAs que hayan en el proyecto y creen una estrategia que sirva a ese proyecto. Muchas veces es muy bueno también juntarnos con los desarrolladores, porque ellos tienen un punto de vista un poquito diferente y como una frase muy popular dice, entre más cabezas tenga, mejores resultados vamos a tener y muchísimas mejores ideas. Entonces, si ustedes están en un proyecto donde el equipo de desarrollo forma un buen equipo con QA, yo les recomiendo que se junten con desarrollo y armen una estrategia entre desarrollo y test, porque así van a ir más puntuales y van a dar algo más completo. Además, que el equipo de desarrollo se va a sentir involucrado, que forma parte de QA, no que son enemigos, sino que son complemento, y van a tener muchísimos mejores resultados. Luego, en el punto número 2, vamos a tener el glossary. ¿Por qué el glossary es muy importante cuando nosotros hacemos este tipo de documentación? Porque muchas veces
cada proyecto, cada empresa es diferente y usa sus propias terminologías. Es más o menos lo que yo les mencionaba ahorita con los tipos de testing. Entonces, si por ejemplo yo uso las iniciales CC y lo pongo en toda la documentación, resulta que viene una persona nueva, lee la estrategia y dice, pero yo no sé de qué está hablando Ana, esto es, o sea, no entiendo, esto no me queda suficientemente claro, y entonces por eso nosotros tenemos un glossary donde vamos a incluir toda esa información, qué significa para mí cada uno de los acrónimos que tengo a lo largo del documento o en general en el proyecto. Por ejemplo, si yo usé CC, en este caso para mí es credit card. Para otra persona puede ser, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, por eso nosotros vamos a tener que incluir siempre un glossary para que quede súper claro de qué estamos hablando. Y por último tenemos el naming conventions, que esto no es una de las partes que se mencionan en general en los testing strategies, pero a nosotros en general en GAP nos parece importantísimo tener naming conventions. ¿Por qué? Porque así nosotros marcamos una, no estrategia, sino una forma de que nosotros nos acostumbramos a nombrar los test cases, a nombrar los bugs y hay veces hasta los user stories. Claramente ustedes saben que la creación de user stories va muy de la mano con el cliente, con el product owner que se tenga, con las personas de business, pues ellos van a tener su propia estrategia. Si nosotros somos los encargados de tener además la creación de los user stories, pues la idea es usar la forma correcta que está definido en, bueno, en todas las metodologías o en mucha documentación que hay de Agile, también aparece cómo crear buenos user stories, pero acá lo importante para nosotros es la creación de test cases y de bugs o enhancement, porque también podemos tener enhancement, no solo bugs. Entonces, si nosotros definimos una estrategia para nombrar todos ese tipo de tickets, desde el principio que empezamos con un proyecto, pues la gente se va a acostumbrar y va a ser muchísimo más fácil. Por ejemplo, a mí me gusta mencionar siempre el tipo de usuario slash la funcionalidad. Entonces, de esta manera, cualquier persona que va y ve el test case o el bug va a saber cuál fue el usuario y cuál es la funcionalidad, apenas ve sin tan siquiera leer la descripción que le agregué a cada uno de los bugs o a los test cases. Entonces ya ubica a la persona que está leyendo el documento exactamente o leyendo el ticket exactamente de qué área o qué sección estoy hablando. Luego tenemos ya en más detalle el Test Strategy Specification. Y aquí es donde yo les decía, chicos, que nosotros podemos hacer una unión real de el Test Strategy y el Test Plan. Pensando que en el Test Plan vamos a ser más efectivos si, por ejemplo, ya tenemos un suite automatizado, entonces ya tenemos, digamos, nuestro suite de ejecución, o tenemos un test plan o un test suite ya con un montón de test cases, ya podemos llamarlo el base regression, el full regression, los test de sprint. La idea es no tener demasiada documentación, no abrumar a los QAs creando un montón de documentación que eventualmente se vuelve obsoleta. Otro punto importante aquí cuando nosotros creamos una documentación es que sea lo más puntual, efectiva, corta, que no se vuelva un aburrimiento. Nosotros creando un documento, no sé, de 50 páginas, que eso al final no se puede mantener en el tiempo. Muchas veces nosotros tenemos muchísimo trabajo, tenemos sprints donde tal vez el cliente nos pidió por favor completar un poco más de lo esperado o de casualidad tuvimos un user story que fue una pesadilla, súper complejo, súper complicado, que tuvimos que dedicarle muchísimo tiempo, y entonces darle mantenimiento a documentos gigantes es imposible. La idea con el test strategy y lo que dice la documentación es que cuando nosotros definimos un test strategy no se cambia, que lo que se cambia, se ajusta es el test plan. A mí, a Ana Carranza, le parece que simple y sencillamente esto es una estupidez. Cuando nosotros trabajamos con metodologías ágiles, estamos
con la capacidad, o es una de las cosas que describe Ágil, que nosotros estamos para el cambio y nos ajustamos al cambio y nos movemos con el cambio. Es más, ese es el éxito de cuando somos ágiles. Entonces, ¿qué es la ventaja con esto? Con tener 3 strategies y ser agile, que nosotros vamos a ajustar este documento a nuestra necesidad y no vamos a tener que crear un documento gigante con un montón de información que al final es inválida o no interesante para las personas que van a leer esta información. ¿Qué vamos a definir aquí? Los roles y las responsabilidades. ¿Por qué es importante? Porque en sí yo voy a saber quién está encargado de cada una de las áreas. Por ejemplo, tenemos 2 equipos, un equipo que hace QA funcional, otro equipo que hace QA de automatización. Entonces nosotros sabemos que cada uno de esos equipos tiene un líder o una persona que está encargada y vamos a especificar exactamente cuáles son las responsabilidades de esa persona. Además, tenemos un Scrum Master probablemente, un Product Owner, un Delivery Manager. Pueden haber muchísimos roles involucrados y lo importante es que nosotros definamos qué va a ser cada uno de esos roles. ¿Qué pasa? Hay veces nadie va a leer esta documentación, puede ser, pero eventualmente el cliente puede pedir, quiero saber cuál es la estrategia que ustedes están siguiendo y cuáles son las responsabilidades de cada una de las personas y con este documento lo presentamos y listo. Aquí está súper clarificado quién es encargado de qué áreas. Luego vamos a definir qué está en nuestro scope y qué está fuera del scope. Esto viene siendo más un detalle que se usa en el test plan, pero lo podemos incluir acá. Entonces, ¿por qué forma parte más del test plan que de una estrategia? En la estrategia nosotros lo que vamos a crear es exacto eso. ¿Cuál es nuestra estrategia de testing? ¿Cuáles son los posibles tipos de testing que vamos a usar? Y no exactamente qué está dentro y fuera del scope. Pero si nosotros estamos haciendo un merge de un test strategy y un test plan, es bueno tener el scope y que está dentro del scope y que está fuera del scope. Perfectamente yo puedo tener una estrategia para automatización y otra para QA manual. Entonces, voy a dejar muy en claro que dentro de mi scope va a estar todo lo que tiene que ver con QA de automatización y todo lo que tiene que ver con manual está fuera de scope o al revés. Entonces, por eso este apartado puede ser bastante importante para nosotros. Luego, el ambiente. Es muy importante definir el ambiente en una estrategia porque esto va a marcar nuestro trabajo o nuestro área de trabajo. Si vamos a tener un ambiente, por ejemplo, un servidor, hay equipos o proyectos que solamente tienen un servidor para desarrollo y otro de producción. Cada cliente es diferente y por supuesto depende de la capacidad económica que tengan. Hay veces vamos a tener más ventajas que otras. Algunas veces estamos en proyectos que es una maravilla, tenemos todos los ambientes necesarios y hasta más si queremos hacer alguna prueba en específico. Además tenemos continuous integration, pero hay otros clientes donde estamos un poquito más limitados. Por eso es muy importante describir cuál es nuestro ambiente y qué tiene ese ambiente o cuáles son las configuraciones o por lo menos a nivel, a grosso modo. No estoy hablando de que tenemos que ser súper específicos. Podemos decir que tenemos un ambiente de test, un ambiente de staging y en los ambientes también si necesitamos algún third party o algún acceso a una base de datos, esos son detalles que también podemos incluir ahí. Los platforms and tools, esta parte pues obviamente es la que nos va a dejar saber cómo vamos a manejar el proyecto, ya sea que usemos Jira, que usemos Azure, WebOps, no sé, que usemos Trello, cualquier otra, Asana, no sé, cualquier otra plataforma que haya por ahí para el manejo de user stories o tickets en general y tools que podemos necesitar ya sea para automatizar o para correr alguna, no sé, alguna prueba. Perfectamente podemos decir, vamos a estar corriendo pruebas de API, entonces necesitamos Postman. O tal vez no vamos a usar Postman y vamos a hacer un poquitito más finitos o más visuales y vamos a usar Swagger. Entonces, ese tipo de información es importante incluirla porque nos va a dar a nosotros claridad de qué es lo que estamos haciendo. Otro tipo de información que es vital y de muchísima importancia es los browsers en los que vamos a trabajar. Casi todas las aplicaciones ahorita son web.
Entonces, ¿qué es importantísimo? Que nosotros como QAS tengamos súper claro cuál es nuestro browser más importante. Ahorita casi todos ustedes saben, o todos ustedes saben que Chrome es uno de los más importantes en el mercado. Hay clientes que se basan en la importancia del browser en el mercado, otros que no, sino se basan en que mi aplicación fue hecha para que se mantuviera o usara en un browser en específico. Por eso es tan importante nosotros tener continuo comunicación con las personas que están encargadas, ya sean los key stakeholders, el project manager, la gente que maneja la información de business, el product owner, para nosotros tener o apuntar a priorizar nuestras pruebas a los tools que realmente van a ser útiles para nosotros. No vale la pena que nosotros nos concentremos, por ejemplo, en usar Safari, si lo más importante para la aplicación era Chrome. Entonces, por eso es muy importante que tengamos documentado toda esta información. Luego tenemos el análisis de requerimientos. Y qué es importante, una de las partes más importantes acá de todo el documento es cómo vamos a hacer este proceso de análisis de requerimientos. Nosotros en GAP recomendamos que el análisis de requerimientos sea de una manera simple pero efectiva. Entonces, ¿qué hacemos? Recibimos un ticket, revisamos toda la información de ese ticket, la descripción y el acceptance criteria o los acceptance criteria, y a partir de esa información vamos a empezar a crear escenarios. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos un template que vamos a poder utilizar para decir, yo tengo este ticket y a partir de la información que venía en este ticket, yo pude deducir esta cantidad de escenarios para poder revisar este ticket exitosamente. Entonces, aquí nosotros vamos a definir si usted va a usar un template, si va a usar otro documento, o lo que sea que se les ocurra que van a utilizar para hacer el análisis de requerimientos. Cuando usted ya hizo un análisis de requerimientos, del acceptance criteria, de todos los tickets o de los tickets que tiene para el sprint o la iteración, entonces ya podemos proceder a crear test cases. ¿Qué pasa si yo no hago un análisis de requerimientos y me pongo a hacer test cases de una vez? Puedo omitir muchísimos requerimientos importantes y críticos para mi aplicación. Por eso es muy, muy, muy importante que nosotros siempre hagamos un análisis antes de empezar con los test cases. Una vez que ya tenemos los test cases, pues obviamente los podemos incluir en nuestros test suites y los podemos ejecutar. Entonces aquí vamos a especificar cómo los vamos a ejecutar, si vamos a crear un test de ejecución para sprint, para regression, esa es la información que vamos a incluir por ahí. En el template ustedes lo van a ver, más o menos qué es lo que proponemos para documentar en la parte del test execution. Y por último, no, luego tenemos la parte del defect report, es bastante importante porque es la manera en que el cliente o las personas que están a cargo del proyecto o interesadas en el proyecto van a saber qué tal fue o qué tal ha ido en nuestras iteraciones en nuestros sprints. Entonces aquí vamos a ver este reporte y vamos a saber, por ejemplo, un reporte podría ser cuántos bugs tuvimos de regresión, cuántos bugs nuevos o usando nuestros nuevos tickets o los tickets del sprint, cuántos bugs tuvimos de esos tickets, cuántos test cases pasaron, cuál era el total y cuántos pasaron, cuál era el total, ya mantenemos esa información, cuántos fallaron, cuántos se bloquearon. Esas son informaciones que pueden ser importantes. Aquí en el reporte de pulgas o de defectos, chicos, tengan siempre presente que a nosotros nos interesan números generales. ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos fallaron? ¿Cuántos test cases están bloqueados? ¿Cuántos bugs reportamos en general? ¿Qué tipo? Si es de regresión o de, por ejemplo, nuevos del sprint, que se metieron con los tickets nuevos del sprint, o también podríamos catalogarlos por tickets de, no sé, de móviles, y en móviles, no sé, se reportaron algunos otros boxitos, pero nunca, nunca, nunca reporten tickets o bugs por personas. A incluir, por ejemplo, a Ana Carranza se le reportaron 5 bugs, no sé, a Luis Madrigal se le reportaron 20 bugs. Ese tipo de información no es buena, no es lo mejor para un proyecto. Esto lo que va a lograr es que la química, las buenas relaciones
entre el equipo no sean exitosas, y más que ser agile, aquí lo que estamos haciendo es señalando a las personas, y al final lo que vamos a lograr es tener un muy mal ambiente. En el mundo agile nosotros promovemos las buenas relaciones, o se promueven las buenas relaciones entre los miembros del equipo. Entonces este tipo de métricas no es una de las métricas que nosotros queremos ver o un cliente quiere ver. Eso no es un buen approach. Si un cliente lo pide, mi recomendación es, por favor, hablen con la persona a cargo del proyecto, ya sea el Scrum Master, el Delivery Manager, y le piden consejo y ayuda o guía, y ellos le van a ayudar, porque definitivamente esta métrica no es conveniente para ningún proyecto. Y por último, ya ahora sí hablando del final, tenemos la valoración de los riesgos. Y esto también es bastante importante, porque todos los proyectos, todos los sistemas, todas nuestras empresas, las industrias, los clientes, todos siempre van a enfrentarse a riesgos de muchos tipos. Es conveniente para nosotros que nos sentemos y hagamos un análisis real y verdadero cuáles son los riesgos que puede enfrentar una persona y los documente, o un proyecto. ¿Por qué es importante documentarlos e identificarlos? Porque nosotros eventualmente los podemos enfrentar. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que un third party, me falle la conexión con un third party, entonces yo preveo eso y tengo un plan de contingencia. Por eso les decía que es importante unirnos con los desarrolladores muchas veces para crear este tipo de documentación, porque vamos a ir muchísimo más al punto y vamos a tener mejores ideas. Los riesgos siempre vamos a tener muchísimos. Por eso este documento, aunque se decía en la documentación que no hay que revisarlo muy a menudo o cambiarlo, los riesgos siempre van a estar cambiando. Lo que puede ser un riesgo hoy para nosotros puede ser que dentro de 2 o 3 días o un mes, un año ya no lo sea, pero tengamos riesgos nuevos. Entonces tenemos que mantener la lista de riesgos, todo el análisis de riesgos y la valoración actualizada para siempre tener planes de contingencia. Y por último, tenemos ya el testing report, que es donde vamos a dar todo el análisis, que creo que ahí me fue un poquitito, hablé de cuando hablé del defect report, que es ya donde vamos a dar cuántos pasaron, cuántos fallaron, aquí en test cases, o en general qué áreas cubrimos, y qué tal fue en cada una de las áreas o por funcionalidades. El template, toda esta información va a venir especificada un poco más en detalle. Igual, cuando se les comparta el template, va a venir el correo, los que ustedes pueden escribir si tuvieran dudas, comentarios, sugerencias con respecto al template o alguna otra sección. Y pues bueno, yo creo que ya les he hablado bastante, y entonces aquí ya viene la parte más interesante, que son las preguntas o los comentarios. Entonces, André, la dejo a usted para que nos cuente si tenemos... Tenemos una pregunta, de hecho, Anita. Te cuento que dice que si en el análisis del requerimiento se puede agregar todo lo que es el Gherkin, que es como todo esto que se utiliza también cuando se hace BDD en Automation. Ok, esto, como chicos, como yo les dije, esto es un documento, no está escrito en piedra, y ustedes lo ajustan a lo que sea necesario para ustedes. Si ustedes sienten que esta información les va a generar valor, por supuesto, inclúyala, pero vuelvo a serles súper sincera. La idea de tener un test strategy es marcar a general, a un modo muy general, qué es lo que vamos a hacer, y no incluir demasiada información, porque entonces vamos a caer en lo mismo que les mencionaba al principio. Lo que pasaba con las metodologías en cascada, que teníamos demasiada documentación, la gente se abruma. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí, no me gusta leer demasiada documentación. Siento que estoy perdiendo el tiempo algunas veces, entonces por eso me gusta las cosas precisas, concisas, al punto, y eso es lo que andamos buscando con estos test strategies. Pero claramente, si a ustedes les es útil, si para su cliente es útil, inclúyalo, por favor. Listo, Anita, con esa. Tenemos un par más. Brian Alvarado nos dice: muchas gracias, Ana, muy buena explicación. Dice que ¿qué piensas que un test plan debe hacerse por user story cuando es por mandato del cliente?
Ok, esto es, muchas gracias, Brian, por la pregunta y esta parte es sumamente importante, chicos, vean. Nosotros tenemos, yo puedo decir muchas cosas, puedo decirles a ustedes, podemos usar este documento, lo podemos cambiar, podemos usar un único documento en lugar de dos, pero nosotros si trabajamos en outsourcing, dependemos de lo que el cliente marque. Nosotros podríamos o podemos dar sugerencias dependiendo de qué tan open mind sea el cliente, pero también la idea es que nosotros nos ajustemos a su forma de trabajo o a la forma de trabajo del cliente. Si el cliente a nosotros nos solicita que hagamos un test plan con User Stories, pues simple y sencillamente lo vamos a hacer. Nosotros trabajamos para el cliente y nos vamos a ajustar. ¿Por qué Agile es una metodología tan gustada? Porque nosotros nos ajustamos a las necesidades de cada uno de los clientes o de cada una de las empresas o de la situación en la que estemos. Si el cliente pide que hay que hacer un test plan, pues lo hacemos y lo hacemos como él nos lo está pidiendo. Si eventualmente surge la posibilidad de que ustedes le hagan una sugerencia de eliminar un poco la documentación o hacerlo un poco más resumida, pues háganlo. Yo en serio los motivo a que lo hagan. Muchos clientes están esperando ver la proactividad de los equipos, ya sea de QA o de desarrollo. Hay unos clientes que lo toman súper bien las sugerencias y más bien las agradecen. Yo lo que digo es, conozcan al cliente, relaciónense con el cliente, midan el ambiente y a partir de cuando ustedes se sientan cómodos o confortables, entonces ofrezcan su sugerencia y ver que en una que va y en una que viene, como dice mi mamá, ustedes pueden lograr un cambio si les parece que están documentando demasiado. Pero siempre súper respetuosos, ofrezcan, mi sugerencia es que ustedes no lleguen y sugieran algo sin tener una opción. La gente de desarrollo lo usa muchísimo, que hay veces usan, no sé, hacen un demo pequeñito de alguna sugerencia, de algún cambio que ellos quieren hacer o proponer, entonces ya teniendo algo real que usted pueda ver, entonces es muchísimo más fácil para un cliente aprobarlo. Entonces, si ustedes están creando mucha documentación y quieren hacer alguna otra sugerencia, mi recomendación es creen un template con información fake o con información real tal vez y se la presentan. De esa forma va a ser más fácil para ellos entender y ver el valor que les puede dar la sugerencia que ustedes están haciendo. Ajá, Andrew. Sí, Anita, aquí tenemos un par más, le cuento. Uh -huh. A Mauri, espero no estarlo diciendo mal, Prieto nos dice, ¿cómo sugieres que pueden mapearse las responsabilidades de los diferentes roles que participan del test strategy? Ok, eso de para mapear las responsabilidades, creo que aquí es uno de los puntos importantes que decía al principio, las personas involucradas se junten a la hora de crear el test strategy y de esta manera podemos ser un poco más puntuales. Esto no es igual, chicos, va a ser algo muy subjetivo de lo que ustedes estén haciendo. Entonces puede ser que yo le ponga, no sé, tenemos un qualit, entonces el qualit va a estar encargado de actualizar el test strategy, de estar al pendiente de hacer un análisis de los riesgos, si todavía tenemos los mismos riesgos, si ya cambiaron, si hay que actualizar el plan de contingencia, si tenemos tuvimos que cambiar la estrategia o el core de la estrategia, porque ahora en lugar de usar los requerimientos, vamos a usar solo los riesgos para hacer un análisis, o no sé, que cambió y ahora vamos a usar un estándar porque da la casualidad que ahora con este cliente vamos a empezar a revisar un sistema, no sé, médico, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cositas es algo muy puntual que se tiene que ver dependiendo del proyecto. En mi caso, por ejemplo, en el proyecto en el que yo estoy, yo diría, Ana, de que está encargada de estar revisando si tenemos nuevos tickets pendientes para que QA empiece a trabajar con esos tickets, de hablar con el cliente para ver la prioridad con la que quiere trabajar, de estar al pendiente con business y ver si los cambios que se están haciendo son los cambios que ellos quieren, hablar con la persona encargada de automatización y los chicos digamos, eso es porque yo soy quality del proyecto, pero si estuviera otra persona que no es el quality, entonces, ¿qué es lo que se encarga esa persona? De tomar
tickets que tenemos pendientes para QA, entonces hacer el análisis, hacer toda una evaluación de los requerimientos, hablar con los desarrolladores, empezar a crear los escenarios, empezar a crear los test cases. Esos son hacer los demos con los desarrolladores y el cliente. Entonces, ese tipo de cositas podría ser un mapeo que nosotros podríamos hacer, pero todo esto depende de todas las tareas de su posición. Y pues bueno, lo bueno es hacer una lluvia de ideas y entonces ustedes las van anotando y así es muchísimo más claro para nosotros cuáles son las tareas de un rol y cuáles son las tareas de otro rol. Ojalá que le haya servido esa respuesta. Ahora, André. tenemos otras dos, te las voy a decir de una vez. Ujú. La primera es, ¿tienes alguna recomendación para la socialización del test strategy? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿dónde crees que deberías, o no, que debe enfocarse el test strategy cuando se está descubriendo el producto? O sea, como cuando se está iniciando como un proyecto. Ajá. Muchas gracias, André. Y gracias a las personas que hicieron la pregunta. ¿Cómo socializar un test strategy? Es muy difícil, hay veces. Depende de la mentalidad del cliente. Entonces, esto puede ser, si el cliente es una persona que no está acostumbrada al mundo agile, que no está acostumbrado a los QAs, es un proceso que tiene que ir muy lento, muy despacio. Tenemos que ir introduciendo las cosas muy despacio. Mi sugerencia cuando tenemos esta situación es que ustedes le compartan algo como esto que tenemos acá. Un diagramita que sea grosso modo de que ustedes digan, este es el proceso que seguiría el equipo de QA, entonces lo marcan algo así o algo que se ajuste a su situación, pero empezar de lo más básico o lo más fácil de entender a lo un poco más complejo, porque sí, hay veces cuesta muchísimo que un cliente nos acepte o que alguna persona que está adentrándose por primera vez al mundo de QA acepte una estrategia o diga, sí, eso es lo que hay que hacer. Vayan con un diagrama, ustedes les explican, entonces cuando ya ustedes les explican con un diagrama, pues para ellos es más fácil entender. Recordemos que muchas veces los clientes no son personas técnicas, son personas que no tienen familiaridad con lo que es el desarrollo del software, no saben terminologías como, tal vez saben, pero no realmente cómo funciona, que son servidores, cómo está la relación, no sé, pueden haber muchísimas cosas que no saben o no entienden realmente, entonces se les dificulta entender este tipo de documentos. Entonces empezamos de algo muy, muy grueso o muy general para que ellos se vayan adentrando. Entonces ya aquí cuando usted le presentan un diagramita, puede ser un poco más fácil que usted le digan, ah, mira, pero también necesitamos marcar muy bien los roles, marcar muy bien qué tipos de testing serían buenos aplicar para este proyecto. Entonces, eso es más o menos lo que hay que ir haciendo. Yo lo digo por mi experiencia, yo trabajo con un cliente con el que estuvo 20 años sin tener QA, entonces tuvimos que, o hemos tenido que ir introduciendo el mundo Agile de muy poco y muy despacio para que no se sientan abrumados. Esa fue una súper buena estrategia. Yo usé un diagrama como este y el cliente entonces me entendió muy bien qué era lo que andaba buscando y así se me hizo mucho más fácil poder hablar luego de un test strategy y qué es lo que vamos a usar porque ellos querían obviamente completar este ciclo. La otra pregunta era, André, me la recuerda, porfa, la número 2. Claro, Anita, ¿dónde crees que debería enfocarse el test strategy cuando se está descubriendo el producto? O sea, cuando inicia como el proyecto. Ok, aquí es muy importante y muchas gracias a la persona que hizo esa pregunta. Cuando nosotros estamos empezando el proyecto, es igual lo que les decía como para socializar el test strategy, nosotros tenemos siempre que pensar en una estrategia, ¿cuál debería ser? Como nada está escrito en piedra, entonces nosotros nos vamos a ir ajustando conforme el proyecto vaya desarrollándose. Al principio, ¿qué podemos pensar en nosotros? Sí, vamos a tener igual el mismo proceso, si vamos a seguir Scrum, por ejemplo, vamos a tener un planning, vamos a tener un proceso, unos días donde de desarrollo va a estar desarrollando, entonces QA puede estar revisando esos tickets y bueno, podemos presentar perfectamente todo este ciclo.
¿Qué pasa si es un proyecto que ya existe, como es mi caso, con ese que les contaba de hace 20 años? Pues al principio, los QA lo que van a tener es que trabajar fuertemente por entender qué es lo que hace la aplicación, trabajar mucho con Exploratory, revisar qué es realmente importante, buscar si hay documentación y una vez que ustedes entiendan cómo es que funciona la aplicación, ya podrían crear una estrategia. Porque al principio es muy complicado, cuando tenemos un proyecto no es muy fácil, porque si se está siguiendo Agile desde el principio, vamos a seguir este flujo que estamos viendo ahorita en la pantalla. El Scrum Master va a ser una persona que va a saber que van a tener user stories, entonces a partir de eso ya nosotros como QAs podemos empezar a trabajar. Pero si al principio es un cliente que nunca ha tenido Agile, que no está acostumbrado a este proceso, hay que ir muy lento. No queremos abrumar. Entonces, vamos a empezar revisando documentación, haciendo exploratory testing. Si no tenemos suficiente documentación, buscando a los desarrolladores más viejos que existan en el proyecto para que nos ayuden a encontrar cuáles son las áreas más críticas. Una vez que identifiquemos esas áreas más críticas, ya podemos empezar a montar nuestro primer draft del test strategy. Chicos, esto también es muy importante. Nosotros podemos empezar a trabajar con draft, digamos, no hay nada firme y cuando ustedes se sientan más confortables se lo pueden compartir al cliente. Cuando ustedes digan, no, ya hemos visto un poquitito más, ya sabemos cuál es nuestra área más crítica, más o menos cuál va a ser el proceso. Al principio, los primeros 2 sprints, hay veces es un poco complicado. Mi recomendación es vayan despacio, vayan armando un documento. Es mejor que ustedes vayan de menos a más. Este, para que no vayan a venderle al cliente una idea que al final no va a ser y perdamos credibilidad, digámoslo así. Andrés.